Muy buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio con la Tele-IEC programada para hoy, miércoles 3 de abril, con el tema Problemas de memoria en las personas adulto mayores. Esta ponencia está a cargo de la doctora Melisa Vega Villafana, médico asistente del Servicio de Geriatría del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Vega. Estamos atentos a su presentación. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, que son los problemas de memoria en los adultos mayores. Una consulta bastante frecuente en el servicio de geriatría. De hecho, muchos de estos pacientes no llegan tampoco directamente al geriatra, a veces pasan primero por medicina interna, por neurología, por psiquiatría, pero espero que al final de la presentación entiendan por qué es importante el abordaje integral del geriatra también. En primer lugar, quiero resaltar los temas que vamos a tratar hoy. La agenda, vamos a dar una breve introducción, luego vamos a hablar de factores de riesgo, de los tipos de funciones cerebrales, deterioro cognitivo, demencia, delirium, cómo diferenciarlos, el deterioro cognitivo leve, que es bastante frecuente en la consulta, cómo es el paso del deterioro cognitivo a la demencia y cómo prevenir. Primero, me gustaría iniciar diciendo que la demencia senil no existe. En el siglo anterior, en las primeras décadas, se hablaba, ¿no? Ah, sí, tiene demencia senil, ya se olvida las cosas, ya no sabe dónde está. Pero ya con el pasar del tiempo, se han descrito muchos tipos y subtipos de demencia, entonces ya este término es antiguo. Ahora sabemos que existe la demencia tipo Alzheimer, demencia vascular, demencia mixta, frontotemporal, demencia por enfermedad de Parkinson, cuerpos de Lewy, hay infinidad. Se decía antes demencia senil, pues porque no se conocía, y también pensaban que todos los adultos mayores iban a tener demencia o deterioro cognitivo, pero no es así. Hay muchos adultos mayores que son lúcidos a sus 90 años y podemos nosotros ayudarles a que sigan así. Entonces, la primera causa de demencias, a la cabeza está la enfermedad de Alzheimer, muy conocida. Luego sigue la demencia vascular, los pacientes que han tenido ACV, que tienen problemas de la presión, a veces microinfartos. En tercer lugar, la demencia mixta, que es una mezcla de las anteriores, y siguen otros tipos de demencia, como enfermedad de Parkinson. Disculpen. Tenemos bastante prevalente la demencia en América Latina. En el cuadro del costado podemos ver que aproximadamente es un 8%, un 8,5% de pacientes con prevalencia de demencia. Y se sabe que para el 2050 vamos a pasar de 47 millones a 130 millones de personas en el mundo con diagnóstico de demencia. ¿Cuáles son los factores de riesgo que hacen que una persona pueda tener demencia? Vamos en orden. Al inicio de la vida, una baja educación, una baja formación, los hace proclives a tener demencia. A la mitad de la vida, o bueno, un poco más, la pérdida de la audición genera un 8% de casos de demencia. También problemas cerebrales como golpes, caídas, TEC, traumatismos encefalocraneanos. Hipertensión también es una causa de demencia, un factor de riesgo. El consumir alcohol, más de 21 unidades a la semana, obesidad. Otros factores de riesgo, el fumar, el tener depresión, el estar aislado socialmente. Inactividad física también predispone a la demencia, las personas que están sedentarias. Contaminación en menor grado, diabetes también puede producir demencia. Y como ven, la mayoría de factores, un 40%, son potencialmente modificables, es decir, nos podemos ayudar a prevenir de tener demencia si es que tenemos hábitos saludables.
Ok. Quiero hablar sobre las funciones cerebrales superiores. No todo es memoria, generalmente hablamos de que está perdiendo la memoria, se olvida, que es lo más resaltante. Pero esto empieza desde mucho antes y hay otras funciones cerebrales que también se afectan en las demencias, no solo la memoria. La orientación, es decir, saber en qué día de la semana estamos, en qué año estamos, en qué mes, dónde estoy. Hay personas que antes que perder la memoria directamente, salen y no se ubican en las calles, o sea, recientemente pierden esa habilidad de ubicarse en las calles o se pierden de la calle de su casa, decían, pero yo siempre volteaba por acá y a veces antes de perder la memoria pierden la orientación. También la facultad de atención, que es muy importante para que nosotros podamos grabar algo y memorizar. La atención es el poder concentrarnos, el poder captar a corto plazo, o mejor dicho, inmediatamente lo que estamos escuchando. Y eso es algo bastante primordial para la memoria. Si nosotros no estamos enfocados, si nosotros no prestamos atención, no vamos a grabar nada. El lenguaje, cuando se nos van algunas palabras, cuando no nos acordamos los nombres de algunas personas o las profesiones, ¿no? Por ejemplo, yo pregunto al paciente, ¿cómo se llama el profesional que arregla coches? Y no se acuerda de una palabra sencilla, ¿no? Que es mecánico, o cómo se llama el señor que ve que arregla aparatos electrodomésticos, o cómo se llama, o sea, temas de profesiones, el que atiende a los enfermos, y a veces se les va la memoria que ya es conocido y la capacidad de cálculo. Empiezan a tener problemas con los vueltos, que es lo principal, la afectación del dinero, ¿no? No se acuerdan, reciben nada más, ya no cuentan a veces la cantidad de dinero que tienen. Y es importante que podamos diferenciar estas tres entidades. He recibido también consultas que me dicen, uy, mi papá ya está haciendo demencia, doctora, ¿puede venir a verlo? ¿Puede verlo al consultorio? Y le digo, ya, ¿desde cuándo viene perdiendo la memoria? No, estaba muy bien, solo que la semana pasada ha empezado a desconocernos y está un poco agresivo. Eso no es demencia. La demencia viene de un largo tiempo, viene de años, donde el paciente viene poco a poco olvidándose las cosas, o en algunos casos son demencias progresivas, pero incluso en las más rápidas es un año en el que está empezando, no es de un momento al otro, no es de un día al otro, no es de una semana al otro que se olvidó, los desconoce y se pone agresivo y tiene incontinencia. Esto es más tiempo. Cuando pasa algo así marcado de una semana a otra, de un día al otro, lo llamamos delirium, que es cuando hay algo en el paciente que lo está descompensando. Eh, Puede ser una infección, puede ser deshidratación, puede ser una medicina nueva que está utilizando o alguna enfermedad crónica descompensada. Se le subió el azúcar, se le subió la presión, de repente el riñón está empezando a fallar o ya tenía una enfermedad renal, no fue a su diálisis y ya está empezando a confundirse, puede pasar y después el paciente se le compensa, se le regula la glucosa o va a su diálisis y está otra vez como antes. Entonces, esto nos puede generar desorientación en el paciente, falta de atención, se altera el patrón del sueño, me duerme todo el día y en la noche está despierto y está golpeando, o en la noche está llamando personas, Ricardo, Juan, y no duerme, puede ponerse agresivo, pero esto es de un momento a otro, muy corto tiempo. Lo otro ya es deterioro cognitivo y demencia. ¿Por qué hago la diferenciación entre deterioro cognitivo y demencia? Porque tenemos el deterioro cognitivo leve, que puede ser reversible. Hay patologías que pueden afectar al paciente y generar que parezca que tiene una demencia, pero sin embargo, al corregir esta enfermedad de fondo, podemos ayudar al paciente. Por ejemplo, pacientes con hipotiroidismo. Es a veces un poco raro que en los exámenes preventivos les hagamos chequeo de tiroides. El geriatra sí lo hace, pero en jóvenes o en adultos de mediana edad, a veces no se hace el chequeo de la tiroides y cuando llegan a ser adultos mayores, donde todas las hormonas bajan, ya les hacemos el chequeo y vienen con
la hormona tiroidea demasiado, la TSH demasiado elevada, la hormona tiroidea muy baja, y el paciente había venido, digamos, olvidándose cosas, con mucho cansancio. Corregimos esto y mejora en los test cognitivos que nosotros elaboramos. También deficiencia de vitaminas. Hay pacientes que vienen diciéndome que se sienten pesados mentalmente o que ya no recuerdan cosas, que se sienten cansados. Se hace el estudio de las vitaminas y muchos de ellos es déficit de vitamina B12, porque a veces no consumen carne por un tema de dentadura o de dieta, y déficit de vitamina B12, le damos el suplemento, mejoramos la alimentación y el paciente otra vez está lúcido y está mucho mejor mentalmente, más ágil. Pacientes con insomnio, pacientes que no duermen bien, nosotros le vamos a tomar una prueba cognitiva y nos va a salir bajo. No tan bajo como si fuera una demencia, pero sí como que no nos va a salir normal. Nos va a salir de repente 2, 3 puntos por debajo del límite, y si ayudamos a que el paciente pueda dormir mejor, también va a rendir mejor cognitivamente. Y es bastante frecuente que vengan pacientes con trastornos del ánimo, depresión, ansiedad, y que me digan que tienen problemas de memoria. Y sí, en los estudios, en las escalas que nosotros hacemos, pueden salir también 2, 3 puntos por debajo, pero cuando les damos un tratamiento para depresión, damos un tratamiento para ansiedad, y vamos observando en el tiempo a los pacientes, muchos de ellos simplemente era un deterioro cognitivo leve por la depresión, o uno está preocupado, deprimido, no está grabando bien las cosas, no está atendiendo bien por la preocupación, y empiezan a tener estos olvidos. Entonces, quiero recalcar que todo trastorno de demencia, o reciente, antiguo o deterioro cognitivo, tiene que ser evaluado para saber si es algo reversible o irreversible. ¿Cómo pasamos de la normalidad al deterioro cognitivo, a la demencia? Esta es una escala que se llama GDS, que nos ayuda a nosotros a poder clasificar a los pacientes con deterioro cognitivo. Para todos hablar un solo lenguaje, ya, el paciente tiene demencia por Alzheimer, GDS5, GDS7, ¿no? Entonces, quiero mostrarles la escala porque es importante que así también nosotros identifiquemos el grado de repente de nuestro familiar, o para ir conociendo. El GDS1 es el grado normal. El GDS2 hay una alteración cognitiva subjetiva. ¿A qué nos referimos con esto? El paciente siente que se está olvidando las cosas, hay cosas sutiles, ¿no? De repente el otro día se olvidó las llaves, pero demoró en encontrarlas, pero las encontró, o perdió alguna que otra cosa, pero que puede ser normal, propio del envejecimiento, porque sí, también hay una pequeña baja en las funciones cerebrales, ¿no? El grado 3 ya es un deterioro cognitivo leve. El paciente a veces se puede perder objetos un poquito más frecuentemente, o dificultades para recordar los nombres, algunas palabras. En el grado 4 ya vemos una demencia leve, porque ya el paciente no puede planificar muy bien o gestionar muy bien su platita, dificultad para recordar los hechos recientes, o sea, lo que pasó ayer, ayer si se encontró con alguien, o qué comió, qué desayunó, y confusión en algunos detalles. Sí, es que la semana pasada fue tal cosa. No, mamá, eso fue hace 3 meses. Ay, no, fue la semana pasada. Pequeñas confusiones que no interfieren tanto en su vida diaria, el paciente sigue siendo independiente, haciendo sus cosas, pero que ya empiezan a notar ciertos tipos de demencia. ¿Cómo diferenciamos nosotros entre un deterioro cognitivo leve y ya una demencia? A través de test cognitivos que ya se ven en la consulta. Y estos test cognitivos son en base al grado de instrucción del paciente. Hay test para pacientes analfabetos o con bajo grado de instrucción. Hay test para pacientes que, digamos, solo tienen primaria, que solo tienen secundaria. Y hay test para pacientes de alto grado de instrucción. Yo no le puedo aplicar el mismo test a alguien que tiene una carrera universitaria completada que tiene con alguien que tiene una primaria completa, porque obviamente el que tiene la carrera me va a hacer un test rapidísimo y no voy a notar si tiene una demencia. Por eso se dividen, y es importante que vayan a la consulta desde que empiezan a sentir que se están olvidando las cosas. La demencia ya en fase moderada, la dificultad cuando ya empiezan a tener dificultad para hacer tareas cotidianas, para recordar datos ya sencillos,
empiezan a perderse en el tiempo, en el espacio. Muchos me traen pacientes supuestamente solo para el chequeo, vienen a geriatría y pregunto, ¿y cómo está la memoria? Porque en la primera consulta siempre preguntamos de todo para darnos un panorama general. Sí, mi papá está muy lúcido, muy bien. Lo primero que les pregunto es, buena señor, ¿qué tal? ¿Qué día estamos? ¿Qué mes estamos? ¿Qué año estamos? ¿Qué fecha es hoy? Y muchos de ellos, el familiar me dice, sí, está muy lúcido y todo, pero el paciente no me sabe responder y luego se dan cuenta que realmente, como están todo el día en la casa, lo ven ahí que hace sus cosas y todo, pero nunca le preguntan qué día estamos, si se acuerda una cosa, otra cosa, a veces pasa desapercibido. Y en la consulta varios llegan ya a un grado moderado sin que el familiar se haya dado cuenta. Ya los que pasan a un grado 6 sí, ya el familiar ya lo ha notado, porque ya el paciente ya va perdiendo la capacidad de escoger la ropa que se va a poner, la capacidad de vestirse, empiezan a tener dificultades para mantener la higiene, a presentar incontinencia y a presentar ya olvidos con personas que de repente no viven con él, pero son familiares que no ve tan seguido, ya no los recuerda, ya hay cambios en la conducta de agresividad, de ansiedad o alucinaciones. Ayer justo venía una señora, que bueno, era la sobrina de la paciente, y ella no notaba que la señora ya tenía una demencia. Y me decía que en el día estaba muy tranquila, veía la tele, estaba sentada, solo que en las noches no podía dormir y la traía por eso. Y ya al preguntarle qué pasaba en las noches, me decía que la señora llamaba a personas, llamaba a Juan, Roberto, y no podía dormir. Y también decía que veía una niña o veía animalitos en su cuarto. Y todo esto pasaba en la noche. Ya haciendo la evaluación con la señora, no está orientada en la fecha, está confundiendo ciertas cosas. Incluso a la familiar yo le preguntaba si la reconocía o no, y me decía, sí, sí me conoce. Pero ella estaba confundiendo porque la señora la trataba como un familiar de la casa, no la trataba como una extraña, pero al preguntarle cómo se llama, quién es, decía que era su hermana. Y no se daba cuenta de esto la sobrina, ¿no? Entonces hay ciertos detalles que ya nosotros lo podemos identificar en la consulta. Por eso, desde que noten el primer detalle de que se está olvidando, me parece que esto no es normal, que pasen por geriatría, que de hecho todas las personas deberían de pasar desde los 60 años para geriatría, para una evaluación integral, ¿no? Y ya el grado grave de la demencia es cuando el paciente ya pierde la capacidad de hablar, de comunicarse, de caminar, de comer, y generalmente estos pacientes ya quedan encamados. Es importante saber que una demencia es una enfermedad terminal. No solo el cáncer tiene estadios terminales de las enfermedades, sino hay enfermedades no oncológicas como la demencia, que ya son terminales, no tienen una cura. El tratamiento se enfoca a calmar los síntomas, por ejemplo, la agresividad, la depresión, que puede sumarse también en estos casos, y los medicamentos que tenemos para tratar directamente el problema de memoria no son muy buenos a largo plazo, tienen un corto tiempo de acción en el que mejora y enlentece la progresión, pero más allá de eso no funciona. Entonces, como no hay cura, tenemos que ir anticipando al familiar lo que va a pasar con este paciente e ir preparándonos para todo lo que viene. Saber que, como toda enfermedad terminal, hay un punto en el que ya no hay mucho que hacer más que brindar calidad de vida. Y también ser conscientes de que el paciente ya no debería ser sometido a procedimientos muy invasivos cuando ya esté en una fase terminal avanzada. Es decir, digamos, un paciente que tiene demencia, que está ya encamado, que ya no puede comer, ya no puede hablar, no puede caminar, le da una neumonía, el ingresarlo a una UCI sería muy desgastante para este paciente, incluso ya lo podría maltratar mucho más. Hay que tener medidas un poquito más, em, mejor dicho, adaptarlas a las necesidades del paciente. Entonces, este paciente podría ser tratado
con antibióticos, con un soporte de oxígeno suficiente, con medicamentos para que no sienta la falta de aire y de una forma más adaptada a sus necesidades y no tan invasiva. Y esto va para todos estos pacientes que están muy frágiles en casa, tratar de no estarlos llevando constantemente al hospital, de no estarlos sometiendo a muchos procedimientos, que sea lo más adaptado para ellos, porque al final su situación es irreversible. Entonces, no estar sometiendo constantemente tampoco a tomografías, a resonancias, porque de pronto ya saben que tiene demencia, pero ven que ha avanzado más, no, otra resonancia, otra tomografía, tampoco, porque al final eso no cambia el estado del paciente, sino lo puede incomodar más. Ahora, ¿cómo vamos a prevenir los problemas de memoria? Siempre es importante que los adultos mayores de 60 años pasen anualmente por geriatría. ¿Por qué? Porque nosotros como geriatras no solo vemos al paciente, ya tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene problemas del riñón, no. Vemos eso, sí, pero vemos mucho más allá. Vemos si el paciente puede realizar todas sus actividades, como comer, vestirse, bañarse, caminar, y qué tal camina, porque hay pacientes que indican, sí, él camina, viene caminando al hospital y todo, pero viene con andador, viene con bastón, o va un tramo con silla de ruedas y otro tramo caminando cortito, da pasos cortos, tiene inclinación hacia adelante al caminar. Nos fijamos todos los pequeños detalles. Vemos la parte cognitiva, vemos la parte mental, la parte afectiva, o sea, si hay depresión, ansiedad, y vemos la parte también social, las condiciones en las que el paciente vive, su red de apoyo, y también revisamos los medicamentos que tienen. Muchos de los pacientes que llegan a geriatría vienen derivados de otras especialidades, pero no solo se ven por una especialidad, se ven por 3 hasta 5. Los ve el nefrólogo, el endocrinólogo, el neurólogo, el cardiólogo, y por ahí de repente está dermato. Entonces, dermatología, por la anemia. Entonces, nosotros como geriatras revisamos todo, porque el paciente puede venir con una lista de hasta 20 medicinas, porque 5 le da cada especialista. Entonces revisamos, vemos si hay interacción entre las medicinas, si hay alguna que ya podríamos ir retirando, y cómo podemos simplificar el tratamiento. No en todos los casos se puede, pero sí es importante que haya un médico que unifique todo el tratamiento del paciente y se ponga a revisar cada cosa. Otras condiciones también que nosotros le llamamos síndromes geriátricos, revisamos si el paciente tiene insomnio, tiene estreñimiento, si tiene problemas de alimentación, si ha tenido muchas caídas, cómo va la marcha, y realizamos un examen de laboratorio completo. Esto, aquí quiero parar un rato porque hay muchos pacientes que vienen y me dicen, sí, ya me hicieron mi examen completo, mi chequeo general, pero como todos no sabemos qué implica un chequeo general, ¿qué hacemos nosotros en geriatría? En un chequeo general, vemos el hemograma, cómo está la hemoglobina, las defensas, las plaquetas. Vemos cómo está la glucosa. En caso de que sea diabético, pedimos hemoglobina glicosilada para ver cómo ha estado la glucosa en el tiempo, si ha estado controlada. Vemos cómo está el riñón, vemos cómo está el hígado, cómo está el colesterol, triglicéridos, vemos cómo están las vitaminas, vitamina B12, ácido fólico, vitamina D, vemos cómo está la tiroides. En varones vemos cómo está la próstata. En mujeres hacemos descarte de osteoporosis también. Entonces, para nosotros, el chequeo general es mucho más ampliado que para un paciente joven. Y eso es importante porque nos tomamos sorpresas muchas veces. Y hacemos evaluaciones de test cognitivos que son adaptados a cada paciente, según su grado de instrucción, según las capacidades que pueda tener cada uno. ¿Cómo también podemos prevenir el tema del deterioro cognitivo a partir de una correcta alimentación? Si tenemos una alimentación balanceada, nosotros podremos evitar los déficits de vitaminas. Nosotros podemos tener una buena cantidad de omega, de DHA, podemos tener suficientes proteínas y eso nos va a ayudar a un largo plazo. Entonces, nosotros tenemos que consumir principalmente proteínas, que pueden ser proteínas de origen animal principalmente, huevos, aves, pescado, carne,
Todo esto son las proteínas de origen animal que nos ayudan a estar nutridos y todos los días deberíamos de consumir proteínas. Yo les digo a todos los pacientes que deben de consumir 1 a 2 huevos diarios y así nos aseguramos de que están teniendo un correcto aporte proteico. También es importante en los suplementos de grasas saludables como el aceite de oliva, sacha inchi, huevos, también tienen cierta grasita, la aceituna, la palta. Es importante que consumamos frutas y verduras a diario, al menos 2 porciones, y que vaya acompañado los vegetales en nuestro almuerzo. Es importante que podamos dejar de lado también los dulces procesados, las harinas refinadas, y más allá de esto, comer y variar todos los días de alimentación. Los peruanos somos muy arroceros, entonces todos los días arroz, papa y algo más, arroz, papa y algo más. Pero para nosotros poder estar bien nutridos, necesitamos variar. Un día está bien arroz, otro día puede ser papa, porque idealmente podemos usar más carbohidratos, podemos utilizar yuca, bastones de yucas, podemos utilizar camote como carbohidrato, podemos usar arracacha también. Entonces vamos cambiando. Y de las menestras también, 3 veces por semana podemos consumir menestras, frijoles, podemos consumir lentejas, garbanzo, hay tanta variedad que tenemos, entonces, y no solo como el guiso, sino también se pueden hacer tortillas de lentejas, hamburguesitas, hummus también, que es como el garbanzo medio licuado, como medio triturado. Hay muchos tipos de presentación y tenemos que adaptarlo a la capacidad de comer del paciente. Hay pacientes que pueden consumir 3 comidas al día, hay otros que no van a terminar porque se llenan muy rápido, en los que tenemos que fraccionar la dieta, y hay pacientes en los que tienen solo ciertos gustos y hay que tratar de aprender cómo combinar la comida o cómo ayudarnos para darle más sabor. Y siempre verificar cómo está en el estado de los dientes del paciente. Es importante que todos los pacientes tengan una buena salud bucal y que si requieren usar prótesis, que la usen para que puedan de esta forma nutrirse bien. Lo siguiente es la actividad física. La actividad física, la alimentación van siempre de la mano, no va uno sin lo otro. Y en adultos mayores sí se puede hacer ejercicio. Pero ¿qué ejercicios vamos a hacer? No es solo caminar. La mayoría piensa, adultos mayores, ya, camina y se hace su ejercicio. Hay ejercicios de fortalecimiento muscular que son los más importantes. Generalmente con los adultos mayores que pueden caminar, hacemos el ejercicio de cruzar los brazos y pararse y sentarse. Les pedimos que lo hagan 5 veces y nos damos cuenta qué tanta fuerza tienen en los muslos. Pero este ejercicio también lo pueden hacer en casa, para sentarse 5 veces en una silla rígida como la que vemos en la imagen, no en un sofá. Y así fortalecemos los músculos para que el paciente siempre pueda levantarse de la silla solo. Podemos subir, bajar escaleras, también es un buen ejercicio para los adultos mayores que pueden hacerlo. Para los que no, para los que están más sentados, a veces hacemos el ejercicio de poder elevar la pierna recta. O sea, está sentado y en 90 grados y eleva la pierna y luego bajarla lentamente, no rápido, sino lento para que pueda sostener el peso de su pierna y vamos intercambiando. O que pueda también llenar botellas de agua o con arena para hacer como pesitas. También es un buen ejercicio para los adultos mayores que principalmente están sentados, el jugar con un globo, el bolear con un globo les ayuda a fortalecer también miembros superiores. Entonces, hay infinidad de ejercicios que ya nosotros los vamos recomendando preventivamente en el consultorio y si vemos que requiere algún apoyo porque no camina bien, porque ha tenido muchas caídas, ya tendría que pasar a rehabilitación para que puedan hacer reeducación de la marcha y prevención de caídas. Aquí hay los ejercicios que les estaba comentando, el de elevar la pierna, justo está en la parte derecha, en el número 4, extensión de pierna. Bueno, este es con tobillera para alguien que tiene mejor forma física, pero si no, simplemente elevar la pierna y bajarla lentamente, intercambiamos, ¿no? Al inicio pueden hacer 5 de cada uno, si es un paciente que realmente nunca ha hecho ejercicio, y luego poco a poco ir aumentando las series. Apretar pelotas, estas pelotas de fuerza para poder tener también fuerza en las manos, en la muñeca,
El estrujar toallas como si estuvieras exprimiendo después de lavar, también es un buen ejercicio. Importante estirarse, estirar los brazos, poder hacer ejercicios de caminar haciendo ochos. Esto es para los pacientes que sí caminan y que necesitamos reforzar el equilibrio también. Otro tipo de ejercicios para prevenir el deterioro cognitivo es la estimulación cognitiva. Cuando llega al consultorio y yo converso con los pacientes o los familiares, me dicen, sí, ella hace crucigramas y pupiletas. Está bien, son buenos ejercicios, pero hay otros más especializados. Por ejemplo, esto es para completar en estas palabras letras que faltan. Esto es mucho más específico que un pupiletas o que un crucigrama. O revisar antónimos y sinónimos. También estos son ejercicios de atención. Marcar una cruz cada vez que aparece un rombo, ¿no? El paciente tiene que estar atento buscando la figurita. Esto es un libro de ejercicios. Si el paciente no ve, podemos ampliarlo. Bueno, me refiero, si tiene problemas para ver cosas pequeñas, podemos ampliarlo. Pero si no ve por haber perdido la visión, podemos utilizar otros ejercicios que sean conversados. Por ejemplo, este ejercicio de los antónimos podemos hacerlo conversándole al paciente, ¿no? Dime lo contrario oscuro. Otro ejercicio que podemos hacer con alguien que no ve, que solo escucha, podemos hacer el ejercicio de completar refranes. Al que madruga y el paciente tiene que contestar, Dios le ayuda, y etcétera. Entonces podemos ir adaptando los ejercicios a cada paciente. Eh, Acá también hay otros laberintos, también es un buen ejercicio de atención. Y también hacer listas de animales, colores, frutas, nombres de varón, nombres de mujer, nombres de familiares. En pacientes que ya están con un deterioro cognitivo que es moderado, no es que ya deja de hacer estos ejercicios porque no puede, sino pasamos a otro tipo de ejercicios para seguir tratando de rehabilitarlos cognitivamente. O en pacientes que han sufrido un ACV, que también quedan con una secuela en la memoria, podemos utilizar álbumes de fotos para nombrar a los familiares, revistas para ir nombrando objetos poco a poco. Trabajar el cálculo mental, el hacer restas con la mente, 100 menos 7, o si tiene menos grado de instrucción, 30 menos 3, y vamos menos 3, vamos bajando. El cálculo con monedas, como jugando, se dan vueltos, se hacen ejercicios ficticios, o le pones una cantidad de monedas y dices, ya, divídelo en dos grupos. Obviamente monedas diferentes, ¿no? De 5 soles, de 2 soles, de 10 céntimos, 20 céntimos, 50 céntimos. Le das un monto, por ejemplo, 9 soles, y les dices, a ver, divídelo para ti, para mí, o divídelo para 3 personas. Y el cantar, bailar, también ayuda al ánimo, ayuda a estimular cognitivamente porque tiene que hacer varias actividades. Para bailar tiene que seguir el ritmo, tiene que poder moverse, entonces también son buenos ejercicios. Y el escuchar audionovelas. Muchos de los pacientes están en casa y la tele, y pasan noticias que a veces no son buenas porque alteran la tranquilidad de las personas, pero también hay, ahora que tenemos herramientas tecnológicas como YouTube, como Spotify, hay audionovelas para que el paciente no solo esté con imágenes allí, sino escuchando, fomentando la imaginación, fomentando la concentración a través de audio. Aquí en el Hospital Loaiza tenemos nuestro club de adultos mayores. Ellos se reúnen los días miércoles a las 8 de la mañana, hoy día ya se reunieron. Es una excelente comunidad para que se integren, realizan manualidades, realizan actividad física, también paseos, también actividades según el calendario cívico del año. Por ejemplo, aquí estamos celebrando el Día Nacional del Adulto Mayor con un pequeño pasacalle. Y bueno, acá están haciendo ejercicios también con las doctoras. Y es un bonito lugar para que puedan reunirse y estimular la parte cognitiva, la parte física en grupo, la parte social. Y también invitarles a que puedan venir a sacar su cita en el servicio de geriatría del Hospital Loaiza. Nosotros atendemos todos los días, de lunes a sábado, consultorio externo. También se han aperturado turnos en la tarde y podemos evaluar integralmente a los pacientes desde los 60 años en adelante. Si vienen de las postas, pueden pedir su referencia para poder ser evaluados por nosotros, que somos cuatro doctores de geriatría. Aquí hay algunas fotos del servicio, somos amigables, así que pueden venir a visitarnos.
Para concluir, mente sana en cuerpo sano. Todo va de la mano. La alimentación, la actividad física, el controlar las enfermedades que tiene de base y el ayudarnos con ejercicios también para la mente. No te lamentes por envejecer, es un privilegio que ha sido negado a muchos. Gracias. Ahora espero sus preguntas. Por el chat pueden colocar las preguntas. Y buenos días. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Buenos días, no le escucho. Ok, la primera pregunta. Cuando ¿Ahora empieza me la escucha? sarcopenia, ¿qué debemos hacer si es irreversible? Ok, ¿qué ¿Me es escucha? sarcopenia? Sarcopenia es cuando baja la cantidad de músculo que tenemos en el paciente y por ende perdemos la función de los músculos, la fuerza, el paciente está más débil, tiene todos los músculos delgaditos. Tanto la sarcopenia como la fragilidad son reversibles, pero siempre hay ciertas excepciones, ¿no? Por ejemplo, en casos de cajexia por una enfermedad oncológica, o sea, es un poco más difícil, o ciertas enfermedades que son más anorexígenas, pero por lo general es bastante reversible. Necesitamos un apoyo conjunto de la parte nutricional, aumentar el consumo de proteínas en el paciente, siempre valorando si tiene problemas renales, etcétera. Podemos aumentar generalmente consumimos 1 kilo de proteína, disculpe, 1 gramo de proteína por kilo de peso del paciente. Es decir, si yo peso 60 kilos, generalmente debería consumir 60 gramos de proteína al día. Pero en pacientes con sarcopenia, podemos aumentarle esta fracción a 1,2 gramos de proteína por kilo de peso, 1,5 en casos severos y que el paciente pueda tolerarlo, hasta 1,8 gramos de proteína por kilo de peso. Y la actividad física, todo lo que es fortalecimiento muscular. Acá ya no nos enfocamos en que el paciente camine, sino que el paciente me gane masa muscular con ejercicios con pesas o haciendo ejercicios con su propio cuerpo para que pueda tener más masa muscular y descartar otro tipo de enfermedades que puedan estar haciendo que el paciente esté bajando de peso o perdiendo masa muscular. Y más que nada es el tema de las proteínas, pero generalmente cuando tienen sarcopenia también hay deficiencias nutricionales allí de vitaminas y principalmente todo lo que es complejo B y en algunos casos vitamina D. Y aquí hablarles un poquito de la vitamina D. Nosotros la absorbemos cuando estamos al menos captando luz solar 30 minutos al día. Hay pacientes que desde la pandemia ya no han salido de su casa y han bajado de peso, han tenido problemas de memoria, están incluso teniendo problemas también de sarcopenia. Y muchos de esos casos han sido por falta de vitamina D. Eso también es importante revisar. Eh, ¿Quieren comentar un caso? Bueno, pueden escribir algo breve por el chat para poder revisarlo. Y si no, bueno, estamos en el servicio de geriatría para que puedan sacar la cita. Aquí en el Hospital Loaiza estamos al costado de nefrología. Es fácil ubicarnos, estamos entre nefrología y cardiología. Si es en Chimbote, también tenemos lo que es telesalud. A ver, te voy a enviar un mensaje, creo que te puedo enviar un mensaje directo, Yola. A ver.
para que podamos hacer de repente una teleconsulta, ya que es en Chimbote. Tenemos, los que están en provincia, se pueden comunicar a la unidad, bueno, a su posta, o en el hospital pedir una teleconsulta para, para el servicio de geriatría. En algunos casos muy puntuales, varios médicos piden la teleconsulta para el paciente y de esa forma estamos abordando casos en Ayacucho, casos en La Libertad, que también han llegado hasta la unidad de telesalud. Ellos nos llaman a nosotros para poder hacer la orientación, ya que generalmente en provincia hay pacientes que no son vistos por un geriatra. La verdad es que hay pocos geriatras en Perú. Entonces, están vistos por un médico general que a veces tiene ciertas dudas sobre cómo manejar dolor o manejar algún tema específico en el adulto mayor. El último caso que tuve fue una paciente que estaba ya haciendo cifras muy bajas de presión y generalmente a nosotros nos dicen, ¿no? Ya empezó a los 50 años, fue diagnosticado de hipertensión arterial, va a tomar losartán cada 12 horas de por vida y el paciente, el familiar se quedan con eso, ya es de por vida. Pero, ¿qué pasa cuando llegan a los 70, 80 años? A veces comen menos, ya no comen, digamos, tantas grasas o tantas frituras como antes. A veces, como los familiares están un poquito más conscientes de la alimentación y el paciente ya no cocina, los familiares le dan comida más saludable, el paciente regula sus hábitos alimentarios, bajó de peso por otras causas, por estar comiendo mejor y se regula la presión, pero como el paciente tenía la idea de que tiene que tomar su losartán de por vida mañana y noche, de repente empieza con mareos, empieza con fatiga, con debilidad, y ahí cuando vemos que viene al consultorio con una presión entre 90 a 60, una presión baja, ya hay que ir retirando la medicina. Y muchos de estos pacientes dicen, no, a mí mi cardiólogo me dijo que de por vida tenía que tomar, pero la presión baja sí, si comemos mejor, si bajamos la sal, si hacemos ejercicio, si bajamos de peso, entonces todo esto lo revisamos en geriatría, ¿no? La pertinencia de las medicinas que usen, que a veces muchos años viene utilizando el paciente. A ver, nos están escribiendo por interno sobre un caso social. Estos casos sociales, bueno, como está en provincia, lo ven las asistentes sociales de los municipios. En la municipalidad de donde se encuentre, debe de haber alguien que vea la parte social, la parte de vivienda de adultos mayores, la parte de repente para derivar albergues. Esto en las municipalidades lo ven. En el hospital generalmente se encargan cuando son pacientes que están hospitalizados ya por algún caso específico. Pero del CIS no suelen ir a hacer a encargarse de ese tipo de casos que me están preguntando. Mm, a ver, me están pidiendo ahora el número de teleconsulta. Bueno, Samantha me dijo que podía dar su número. La vez pasada me dijo que podía dar su número porque a ella le escriben para las teleconsultas. Eh, Voy a darlo a la doctora porque generalmente esta derivación es directamente de médicos. 944-896. Es de médico a médico las teleconsultas que estamos haciendo. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado en la ponencia. Vamos a tratar de organizar más charlas en estos meses y recordarles siempre, todos los adultos mayores de 60 años en adelante, al menos una vez al año, pasar por geriatría para su chequeo general, no solo del laboratorio, sino de la parte cognitiva, la parte nutricional, la parte funcional, el estado de ánimo y la parte social.
invitados también los adultos mayores al club de geriatría, al club del adulto mayor, los días miércoles a las 8 de la mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctora Vega, y felicitarla por tal extraordinaria ponencia y agradecer a todos los participantes que se conectaron el día de hoy. Además, invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima tele-IEC. Muchísimas gracias, doctora Vega. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad.